Pepe, buenas tardes. Cuando entré, te vi con el tema que creo que hoy sí es excluyente, diríamos, ¿no? O sea, los resultados de la PASO en Argentina, ¿no? No podemos, te vi ahí hacer algunos comentarios que en primera instancia te aclaro que por lo que llegué a escuchar comparto plenamente. Y yo creo que necesitamos reflexionar un poquito sobre qué pasó en las PASO, valga la redundancia, este domingo y la votación esta que ubicabas de Milei. La, Te lo la- la dejo sor- picando ahí, te lo dejo picando en el desarrollo, pero eso Milei andan suelto por todos lados, porque Bolsonaro era medio igual, Trump era igual y todos los Orsay que andan por allí en la vuelta son medio parecidos. El sistema es el mismo. a ver, en realidad, en primer lugar, vos hacías una introducción, o por lo menos la parte que yo llegué a ver de cómo se ha derivado la situación en Argentina en los últimos, diríamos, 8 años, Sí, 10 años, sí, sí, una década. o la última década, diríamos, de alguna manera, ¿no? Tuvimos la situación de 2015, tuvimos el tema de la asunción del gobierno de Macri, el tema del endeudamiento brutal de esto que ya hemos comentado en las otras oportunidades, de lo que fue el préstamo autorizado por el Fondo Monetario Internacional, que lejos, un compromiso que comprometía a la Argentina por décadas y décadas, el Fondo Monetario Internacional para sostener el gobierno de Macri le dio decenas de miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para que esos dólares salieran de la Argentina y no solo generaran endeudamiento, sino que no dejaran nada para los argentinos. En ese contexto asumió el gobierno Alberto Fernández. La situación, recordemos lo que había sido toda la negociación de la deuda argentina durante los gobiernos kirchneristas, el tema de haber negociado con más del 75% de los acreedores y el tema después del juicio por los fondos buitre que trancó la posibilidad de accesibilidad a préstamos durante el gobierno kirchnerista. Pero cuando vino Macri, en realidad se facilitó por falta de fondo este endeudamiento y con ese nivel de endeudamiento, en realidad, y una vez que ese dinero se fue, se hacía muy crítico para llevar adelante los financiamientos que Argentina estaría necesitando. Y llegó el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, tuvimos la situación de la pandemia, tuvimos la situación del manejo de la pandemia y de la repercusión que tuvo el manejo de la pandemia en la República Argentina, y de la generación de descontentos que tienen muchas raíces. Y lo primero que tenemos que evaluar y tener presente es que los descontentos, muchas veces mal canalizados, generan fenómenos como el fenómeno, ya lo nombraste tú también, como el fenómeno de Bolsonaro en Brasil y las implicancias que tuvo una vez que llegó al gobierno y la repercusión que tuvo en Brasil esa llegada al gobierno de Bolsonaro, que bueno, por suerte se está revirtiendo con la nueva llegada de Lula en este contexto. Y en ese contexto de 2020-2021 aparece la figura de este libertario anarcocapitalista Javier Milei. Lleva adelante un proceso, en mi opinión, de canalización del descontento a través de manifestarse como un anticasta política, diríamos, ¿no? O sea, el discurso de la anticasta política, que ya sabemos que cuando se lleva adelante ese discurso sabemos cómo termina. Esperemos que no termine así en la Argentina, pero sabemos cómo termina. O sea, termina de alguna manera favoreciendo a los poderosos, llevando adelante represión en cada uno de los países en que se termina instalando, termina en dictaduras o casi dictaduras, y este es un fenómeno que tenemos que atenderlo, en mi opinión, con profundidad. El resultado es un resultado llamativo por algunas cosas. En primer lugar, porque normalmente estamos acostumbrados a decir que los resultados electorales dependen de tres factores. Uno, el candidato. Dos, el tema de los recursos económicos volcados para las campañas electorales. Tres, el tema de la organización territorial de las organizaciones políticas que sustentan a algún candidato. En este contexto hay una sorpresa grande, se entendía a Milei como un
fenómeno conurbano bonaerense, pero termina teniendo un resultado electoral importante de las 23 provincias y la circunscripción número 24, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, termina teniendo resultados, siendo la fuerza o siendo el candidato más votado en 16, creo, más o menos, de todas las circunscripciones electorales consideradas. Quiere decir que para no tener aparato, en realidad hay que buscar las explicaciones en algunos fenómenos, y yo creo que uno de los fenómenos más importantes es el haber canalizado el grado de frustración de la ciudadanía, porque la ciudadanía, cuando no se les da respuesta, en realidad termina actuando de manera contestataria con el voto, pero manifestándose de alguna manera ese malestar. Esto es uno de los puntos que yo creo que hay que considerar cuando la falta de respuesta del sistema político y de la institucionalidad política instalada no termina dando respuestas a las necesidades de la gente. Se terminan llevando adelante apariciones de estos personajes como Bolsonaro, como Milei, como en su momento fue Fujimori en Perú, y así sabemos cómo terminó el gobierno de Fujimori en Perú, de alguna manera como el propio Trump en los Estados Unidos. Y estos fenómenos van a seguir apareciendo, pero hay que, en mi opinión, hay que levantar un poco también la mira, o bajar un poco la mira para ir a elementos de más profundidad, que son los que marcan, en mi opinión, los contextos que estamos atravesando. En ese sentido, yo sigo mucho a un politólogo dominicano, que se llama Elvin Calcaño, que es un hombre que insiste mucho, mucho, mucho en un tema que tiene que ver con el tema del debate ideológico, del debate político e ideológico al interior de la sociedad. Yo pertenezco a una generación que se crió en la lucha política con algunos preceptos, el precepto de la solidaridad, el precepto de que para salvarse hay que salvarse entre todos, preceptos que hasta el día de hoy me siguen condicionando y sigo creyendo en ellos, sigo creyendo en la solidaridad, sigo creyendo en el tema de las soluciones colectivas y de los salvatajes colectivos y no individuales, pero hay que analizar un poco, en mi opinión, y sigo a Elvin Calcaño. Él tuitea mucho, pero tuitea sobre todo sobre análisis politológicos y de la realidad latinoamericana. Entonces acá tenemos que enfocarnos hacia el voto de Milei, es un voto ideológico. A ver, que haya un porcentaje de la sociedad argentina como hay de la uruguaya, vamos a entendernos, ultra neoliberales, es un dato de la realidad que no podemos soslayar. Ahora, 30% de 24 millones de electores es un número bastante grande. Calcaño relativiza que sea una identificación ideológica y plantea que hay un voto de cansancio y un voto de decepción, que tiene que ver con la lectura que hace el ciudadano de que los gobiernos que han pasado no han dado soluciones a sus problemas. Y en ese sentido, esto es una crítica o autocrítica que siempre hay que tener presente y hay que analizarla. Dice Calcaño que el avance de estas posiciones ultraderechistas y en algunos casos fascistas o fascistoides, ¿está bien? Responden a un cansancio de la gente con las instituciones de la democracia. Este es un tema delicado que tenemos que tener presente, y de sectores de distintos estamentos sociales y particularmente jóvenes que, según él, y yo en parte comparto, no tienen un anclaje histórico muy fortalecido. Y hace una crítica en tratar de analizar que el voto se configura de manera distinta a lo que se convocó o a lo que se configuró en el pasado. Y que hay un fenómeno que hay que atender, que es el fenómeno de cómo se juega al interior de las redes sociales, que si bien puede afectar a un porcentaje de la población, porcentaje no grande de la población, sí termina reproduciendo sentires o sensaciones al interior de las sociedades, y se terminan esos sentires y esas situaciones reproduciendo orgánicamente. Y se pasa de lo que él llama lo virtual a lo real. Y en ese sentido
hay muchos actores que juegan en ese escenario. En el Uruguay también hay muchos actores que juegan en ese escenario. Hay una apelación antiestatista, hay una apelación al individualismo, hay una apelación lo hemos conversado acá, Néstor, en alguna oportunidad, a el tema de que, bueno, la culpa de todo la tiene el Estado, la culpa de todo la tienen los impuestos, la culpa de todo la tiene, recuerdas que yo he dicho algunas veces acá, y te debes acordar que los que llevan adelante campaña contra los impuestos en general son los ricos o los más poderosos que terminan convenciendo a los pobres que no pagan impuestos, ¿está bien? De que es malo pagar impuestos. Cuando en realidad a través de los impuestos, lo que muchas veces en los países que trabajan ordenadamente, los impuestos sirven para llevar adelante no solo obras de infraestructura, sino también prestaciones sociales a muchos sectores que carecen de la posibilidad de accesibilidad a esos Pequeño, servicios sociales. pequeño Dime, detalle de entre casa. dale. Dijeron que iban a bajar los impuestos, lo primero que hicieron fue sacar un 2% de la tarjeta, Y que es un impuesto que se le meta al más pobre, el que no zafa la tarjeta, increíble. No, sí, era de entre casa. a ver, hubo muchas más medidas, ¿no? Esa que decís tú, la del tema de que arrancaron de alguna manera este, subiendo los impuestos por quitar las exoneraciones de 2 puntos a las tarjetas en su oportunidad. Bajaron las prestaciones sociales porque definieron las bases de prestaciones y contribuciones, no las ajustaron por la inflación, estoy hablando del Uruguay, ¿no? Las ajustaron por el índice medio de salario cuando el índice medio de salario se había desbarrancado en el año 2020 y 2021, por lo cual las prestaciones sociales terminaron siendo de mucha menor cuantía las que se ofrecían, y porque hay una apelación al individualismo, al salvarte solo. Ya no vivimos los grandes conglomerados fabriles que generaban solidaridad, sino que hay una alternativa de individualismo bastante extendida. Recordemos que hay unas campañas muy fuertes en todos lados. Milei la hizo, pero también hay muchos que la hacen en el Uruguay contra los sindicatos, ¿no? Con aquella lógica de que en realidad permanentemente están atacando a los sindicatos y terminan convenciendo a muchos de que la culpa de determinadas situaciones está determinada por los sindicatos, cuando la historia del sindicalismo, y más en el Uruguay, que ha tenido un sindicalismo de destaque en términos generales, ha significado el logro de conquistas muy importantes para los y las trabajadoras. Pero se termina imponiendo un debate desde el punto de vista ideológico, se termina llevando adelante un debate desde el punto de vista ideológico que la izquierda y los sectores progresistas en realidad muchas veces no están o no estamos encarando de la manera que tenemos que encararlo para evitar que estos fenómenos se terminen dando. Imaginémonos un Milei que dice que en realidad va a hacer desaparecer ministerios sociales importantes, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, que va a eliminar la gratuidad en la universidad, que va a dar vouchers para los colegios, para que se privatice todo lo que tenga que ver con la enseñanza, cuando esto que fue desarrollado en algunos países durante la década del 80 y 90, esos países están de vuelta en las políticas de voucher para la educación, pero impone un relato que, vuelvo a repetir, se basa en las disconformidades y en la canalización de las disconformidades y de la frustración de importantes sectores de la sociedad. Vuelvo a repetir, no solo de sectores pudientes, sino de sectores que no tienen alternativa. Esto se ha visto un crecimiento de las derechas en Europa de manera muy significativa. Yo lo he dicho acá en varias oportunidades, porque después de la Segunda Guerra Mundial, las generaciones que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad terminaron viviendo mejor que las generaciones anteriores. Estoy hablando hoy serían abuelos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, abuelos, padres, hijos, pero hoy las generaciones que viven están viviendo peor en términos de satisfacción de las necesidades, muchas veces necesidades, ojo,
necesidades que son estimuladas para fomentar el consumo, y cuando se fomenta el consumo y el consumo desmedido y no se puede dar satisfacción a esos niveles de consumo, se generan las frustraciones que terminan de alguna manera buscando soluciones por lados relativamente fáciles. Esto tenemos que tenerlo presente. Es necesario que las fuerzas de izquierda y progresistas logren construir la esperanza del futuro sobre la base de los valores de una sociedad que atienda el tema de la solidaridad, que atienda el tema de atender a los más postergados, que atienda el tema de la redistribución de la riqueza, y que ese plano del debate ideológico no lo debemos soslayar. Incluso te diría más, no alcanza con solo satisfacer las necesidades económicas. Hay que también trabajar los aspectos político-ideológicos que están en juego a la hora de que la gente termine teniendo opciones, ¿no? 30 segundos, porque 30 segundos nos tenemos que ir. Bueno, Perspectiva de Argentina, paso bueno, de futuro, ya pasaron las pasos, lo que viene. a ver, yo creo que está complicado, yo creo que el peronismo tiene un candidato que, ojo que, poner un candidato como candidato a ministro de Economía, cuando la situación económica es crítica en la Argentina, la verdad que es la primera vez, es un intento peligroso, en mi opinión, ¿está bien? Pero no sé si de aquí a octubre se logrará revertir o hacer ver a la sociedad argentina el tema del peligro de estos, no son outsiders, porque ellos están también en la política, por más que pateen contra la casta política. Bolsonaro pateaba contra los políticos y tuvo 25 años de responsabilidades políticas en el Congreso de Brasil. Entonces, yo creo que hay una situación bastante difícil, porque la unión adentro de Juntos por el Cambio también ganaron los sectores más a la derecha, representados por Patricia Bullrich, ¿no? Por lo cual, habrá que ver cómo se decantan las cosas y cuáles son las estrategias que se desarrollan acá, y esperaría, por el bien de los argentinos, que lleven adelante una reflexión que impida que este personaje, que puede llegar a generar enormes niveles de desestabilización política en la Argentina y con ello institucional, termine teniendo algún éxito, ¿no? Gracias, Pepe, nos vemos el miércoles que viene. Yo diría que por el beneficio del pueblo argentino y el pueblo uruguayo también y brasileño también. Sin Es duda, clave que la Argentina no parezca un loco. Gracias. sin duda. Bueno, nos vemos.